Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios te manda a decir que abras los pozos. Vuélvaselo a decir: Dios te manda a decir que abra los pozos. Dígale fuerte: es más, tú eres un abrepozos. Dígaselo fuerte: tú eres un abrepozos. ¿Cuántos abrepozos hay en este lugar? Pastor, explíqueme, porque no voy a decir amén si no me explica. Lo importante es que tú eres un abrepozos. ¿Cuánto lo creen? Abre tu Biblia así de pie en el libro de Génesis, capítulo 26. Y yo creo que esos amenes van a ir aumentando en la prédica. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 26. Y vamos a leer dos fracciones de este capítulo. La primera del 1 al 6 y la segunda del 12 en adelante. Amén. Génesis 26. ¿Todo lo tenemos? Pues usted va a leer fuertemente conmigo. Y dice la palabra de Dios: después ¿hubo qué? ¿Hubo qué? ¿Cuántos ya desayunaron? ¿Cuántos no han desayunado? ¿Cuántos tienen hambre? Listo, les informo que hay una cafetería aquí al ladito y después de escuela dominical puede saciar su hambre. Diga conmigo: y hubo hambre. Además de la primera hambre que hubo en los días de ¿quién? De Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de ¿qué? De los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Dile a la persona que está a su lado: aunque tengas hambre, dígalo fuerte, aunque tengas hambre, Dios te manda a decir que no desciendas a Egipto. Ay, 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 está bueno. Y dice la palabra de Dios: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas ¿en qué? Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Diga conmigo fuertemente: y habitó pues Isaac, ¿a dónde? En Gerar. Váyase al verso 12. ¿Qué dice? No, vamos a hablarlo con más ánimo. Y digo la palabra de Dios: y sembró Isaac, ¿a dónde? En la tierra del hambre, en la tierra de la necesidad, en la tierra del desierto. ¿Y qué pasó? Y todo lo que sembró cosechó. ¿Cuánto cosechó? No te muevas de la tierra. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas. Los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos, diga conmigo, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, ¿qué hicieron los filisteos? Los habían ¿qué? Cegado y llenado de tierra. Diga conmigo: los habían tapado. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió ¿a qué? ¿Y volvió a qué? A abrir los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por el nombre del padre que le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Denles un fuerte aplauso y tome su asiento. No, pero si ese fuerte aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Cuando yo le preguntaba a papá Dios cuál era el mensaje, y voy a predicar calmadamente y pausadamente, ¿usted puede creer eso, que lo puede hacer? Oiga, gracias por tener fe en mí.
Señor, contrólame. Cuando yo le preguntaba a papá Dios cuál era el mensaje que tenía que traerle a la iglesia en el día de hoy, Dios me dijo: diles que es hora de abrir los pozos. Dígale a la persona que está a su lado: es hora de abrir los pozos. Y usted me dirá: pastora, ¿cuáles son esos pozos? Diga conmigo: los pozos de un avivamiento, los pozos del mover del Espíritu Santo de Dios. Oye, yo pensé que la iglesia se iba a alegrar. ¿Sabe? Dios me decía: Natalie, dile a la iglesia que es hora de abrir los pozos del Espíritu Santo de Dios. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? Y me decía: Natalie, sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre Australia, sobre Panamá, sobre Estados Unidos, hubo gente que cavó pozos con lágrimas, con dolor, con oración, y cavaron pozos profundos, y esos pozos le dieron aguas vivas. Ocasionaron en su época un avivamiento. Personas como Juan Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, Juan Juez, Martín Lutero, Pablo, Pedro, el mismo Jesucristo, cavaron pozos de avivamiento que transformaron las naciones. Yo no sé si usted siente a Dios en esta mañana. Yo no sé si usted siente a Dios en esta mañana. Y Dios me decía: Natalie, pero esos pozos que cavaron Juan Wesley, esos pozos que cavaron Jonathan Edwards, esos pozos que cavaron Juan Hus, fueron tapados por el enemigo. El tiempo, las circunstancias, el pecado ocasionó que se taparan aquellos pozos. Pero Dios me está diciendo: Natalie, dile a la iglesia que toca volver a abrir esos pozos, porque ha llegado el tiempo de un avivamiento. Yo no sé usted si se alegra o no, pero por eso le decía que usted era un abrepozos. Si usted pasó por esas puertas, es porque usted tiene en sus manos el poder para abrir esos pozos. Mire su mano bien y diga: wow, Señor, gracias, porque estas manos abrirán los pozos de un avivamiento. Yo estoy esperando que la iglesia se despierte. ¿Por qué son importantes los pozos? Porque en los pozos te encuentras con propósito. En los pozos te encuentras con vida. En los pozos te encuentras con la fuente inagotable que es Cristo Jesús. ¿Sabes qué pasaba en los pozos de la antigüedad? Porque Abraham abrió pozos, porque donde estaba el pozo estaba el propósito. Cuando Abraham le dijo a su siervo que fuera a buscar la esposa de Isaac, ¿sabes dónde la encontró? Cuando Jacob se levantó donde Labán, ¿sabe dónde encontró su esposa? Y cuando la mujer samaritana no tenía esperanza, ¿sabe dónde encontró esperanza? Ya sabe por qué hay que abrir los pozos. Porque el mundo está lleno de hambre, de una esperanza, de un propósito. Y la única forma de que encuentren propósito y esperanza es que se encuentren con un pozo. Donde hay un pozo abierto, hay esperanza. Donde hay un pozo abierto, hay propósito. Donde hay un pozo abierto, hay el fluir del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que por más que el enemigo tapó los pozos, no significaba que la fuente de agua se hubiese cortado. Diga conmigo: no importa que se hayan tapado los pozos, lo importante es que la vertiente del río del Espíritu Santo todavía sigue corriendo. Por eso tenemos que abrir, Jennifer, el pozo, porque a pesar que esté tapado, el Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose y está esperando que se levante una iglesia, una generación que pueda levantarse y abrir los pozos de un avivamiento. Dice la palabra de Dios que hubo hambre. Yo te pregunto algo: ¿en tu casa hay hambre?
En tu casa hay hambre, papá. Necesitan de Dios. Necesitan un encuentro con Dios. En tu casa hay alguien que se quiere suicidar. En tu casa hay alguien que está sufriendo de ansiedad. En tu casa hay alguien que no tiene propósito. En tu casa hay alguien que está en luto. La única forma de que seas saciada esa hambre es que tú decidas abrir el pozo del avivamiento en tu casa. Yo no sé, te lo vuelvo a repetir. La única forma de que haya un cambio sobre tu familia, sobre tu casa, es que te levantes como aquel abre pozos y abras el pozo de un avivamiento sobre tu casa, sobre tu familia. Dale esperanza que lo necesita. Dios me decía: Natalie, tienen que volver a abrir los pozos. ¿Y sabes qué me decía? Yo le decía: Señor, ¿y dónde están esos pozos? Dios me decía: mira hacia el pasado, mira las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6 verso 16 dice que tenemos que pararnos en el camino y tenemos que mirar el buen camino para andar por él y hallar descanso sobre nuestra alma. ¿Sabes qué me decía Priscila? Natalie, empieza a mirar donde plantaron los pozos los Abrahames, donde plantaron los pozos aquellos reformadores, y ubícalos. Y cuando los ubiques, comienza a abrirlos. Yo le decía a papá Dios, ¿por qué este proyecto tenía que ser en este barrio? Hay bodegas grandes por todas partes y más baratas, pero Dios me decía aquí. Y yo le decía: ¿por qué? ¿Y sabes qué me decía Dios? Porque aquí en los continentes hubo un pozo de aguas vivas, y tú tienes la tarea de volver a abrir ese pozo en ese barrio. Y usted me dirá: pastora, ¿cómo así? Aquí estaba el estadio de los toros. ¿Cómo se llamaba? La plaza de los toros. ¿Y qué pasaba en esa plaza? ¿Qué pasaba en esa plaza? Habían campañas evangelísticas. Paralíticos se levantaban, mudos hablaban, cautivos eran libertados. Y Dios me decía: aunque taparon el pozo, todavía en ese barrio. No. ¿Cuántos viven aquí en los continentes? En la Sierrita, en la Victoria, Chirramá y Salabacaya. Hay una iglesia que se levanta a abrir el pozo. En Venezuela, amén, en ese pozo. Y te estoy aquí, óigame, Padre. Ya se da cuenta, iglesia, es que tiene que ser aquí. Es que tiene que ser aquí. Pozos que se sembraron. Y no solamente ellos, gente que ha sembrado lágrimas, oración por ese barrio. Y Dios me decía: Natalie, tu única tarea es abrirlo, porque ya ellos lo cavaron. Tú tienes que abrir los pozos. ¿Quieres una reforma para Venezuela? ¿Quién es de Venezuela aquí? Wow, por eso es que el mensaje no se equivoca. En Venezuela, papá, cavaron pozos. ¿Y sabes cómo va a cambiar Venezuela? Cuando tú te levantes a abrir nuevamente los pozos para tu nación. Venezuela va a cambiar a causa de una iglesia que se levanta a abrir los pozos del avivamiento. No hay reforma sin la fuente de agua viva. No es el presidente, no es el gobierno, es Cristo. Y si el pozo se abre, Venezuela llegará hacia su libertad. ¿Sabes algo? Yo creo que por eso Dios está apasionando a venezolanos a buscar su presencia, porque ellos están cansados de ver su nación bajo cautividad y han entendido que el único que puede hacerlo es Cristo. Abre los pozos, Venezuela.
abre los pozos, llegará tu libertad. Venezuela hay pozos cavados de años, y en todos los países de la tierra hay pozos. Pero tú y yo somos los encargados de ponernos en el camino y ver dónde están ubicados, ir allá y destaparlos. ¿Qué pozos han sembrado cerca de tu casa? ¿Qué abuela cavó pozos de avivamiento en tu familia? Ay, 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 ay. Me voy a meter en algo hermoso. Abuelas llorando, cavando pozos de avivamiento, para que tú, la tercera generación, vinieras hoy y buscaras ese pozo y lo abrieras. Sé un abridor de pozos. Dígale a la persona que está a su lado: sé un abridor de pozos. Dígalo fuerte: sé un abridor de pozos. Dios quiere que se levante una iglesia que entienda que solamente va a haber reforma y cambio si volvemos a abrir los pozos. Ahora, ¿cuántos quieren abrir esos pozos? ¿Cuántos quieren realmente abrir esos pozos? Esos pozos, querida iglesia, se abren solamente de dos maneras. Diga conmigo: de dos maneras. Diga conmigo: de dos maneras. Esos pozos se abren a través de la obediencia. Escríbelo bien en grande: obediencia. Diga conmigo: no hay avivamiento. Diga conmigo: no hay un abrir de pozos sin la obediencia. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te ha llamado a ser un abre pozos, pero demandará de ti total obediencia. Y la obediencia, ¿sabes cuándo va a ser, papi? Cuando estés allí en ese desierto. Allí es cuando Dios te pedirá más obediencia. ¿Sabes qué pasa con la obediencia? Que Dios te pide obedecer en tu mayor desierto. Dice la palabra de Dios que en la tierra hubo ¿qué? Que en la tierra hubo ¿qué? ¿Cuál era la opción de Isaac? ¿Cuál era la opción? ¿Irse a dónde? A Egipto. Esa era la opción de Isaac. ¿Por qué? Porque Egipto era siempre el resguardo donde encontraban ¿qué? Alimento. Pero ese alimento era pasajero y siempre te llevaba hacia la esclavitud. Y Dios le dijo: mira, Isaac, yo te voy a decir algo. Yo sé que la mejor opción es Egipto. Yo sé que allí hay paz. Yo sé que allí hay comida. Pero tú no vas a ir allá. Te vas a quedar en Gerar. ¿Qué significa esto, pastora? Gerar, un desierto. Gerar, escasez. Gerar no tenía agua. Y Dios le dijo: no te vas a Egipto, te quedas en Gerar. ¿Y sabe qué me dice la palabra? Quizás que obedeció. ¿Y qué pasó en su obediencia? Dice la palabra de Dios que en ese Egipto, en ese desierto, en esa tierra seca, en esa tierra desolada, Isaac ¿qué? Sembró. Y ese mismo año ¿qué pasó? No, yo pensé que la iglesia se iba a emocionar. ¿Qué pasó ese mismo año? Diga conmigo: cosechó. Y no cosechó el 10%, no el 30%, no el 60%, no el 90%, no. Cosechó el 100%. Dele ese fuerte aplauso. ¿Qué le quería enseñar Dios a Isaac? Que no era la tierra la que iba a producir cosecha, era su obediencia la que iba a producir cosecha. ¿Sabe por qué Dios me da esa palabra? No temas en sembrar en tus desiertos. Hay gente que no quiere sembrar en su esposo porque es un cabezón. Y dice: pastora, es que ese man nadie lo convierte. Él es un desierto para mí. Pero Dios te dice: no te busques otro.
Siembra en ese desierto, que por tu obediencia vas a cosechar el alma de tu esposo. Yo no sé cuántos me están entendiendo. De pronto estás en una empresa que es tu desierto y de pronto haces el trabajo de mala gana. Dios te dice: siembra en esa empresa, que aunque hoy sea tu desierto, te dará una gran cosecha. Siembra en esos hijos que están rebeldes, que están en las drogas, en la prostitución. Siembra en esos desiertos, que tú vas a cosechar la gran cosecha de sus almas. Siembra en Venezuela, porque en Venezuela, a pesar que es un desierto, a causa de tu obediencia se recogerá una gran cosecha. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. Pero siembra en tus desiertos, porque no será la tierra, será tu obediencia la que producirá la gran cosecha. Número 2. Diga conmigo: persistencia. Diga conmigo: persistencia. Dígalo fuerte: persistencia. Diga: para poder abrir los pozos de un avivamiento, necesito obediencia, pero también necesito ¿qué? Persistencia. ¿Persistencia en qué? En destapar pozos. Porque cuando tu hija descubres un pozo y tomas las armas para abrirlo, ¿sabes qué va a pasar? Como siempre pasa, se te va a levantar el enemigo. Te va a poner oposición Satanás, pero tú le tienes que decir al diablo: aunque tú te me opongas, yo abriré un pozo, y si tengo que abrir otro, lo seguiré abriendo, y si tengo que abrir otro, lo seguiré abriendo, y si es 1, 2, 3, yo seguiré abriendo pozos hasta que encuentre el pozo de mi reposo. Cuando los siervos de Isaac fueron a abrir el primer pozo, dice la palabra de Dios que se levantaron los filisteos y lo aturdieron. Le dijeron: ese pozo no te pertenece. Pero ¿sabes qué hizo Isaac? Isaac no se puso a pelear con ellos, se lo entregó. Diga conmigo: se lo entregó. ¿Sabes por qué? Porque lo importante no es quien lo tenga, lo importante es quien lo abrió. Y tú vienes y dile: Señor, no importa, yo ya abrí un pozo y me está santo que ese pozo esté abierto. Se pondrá un avivamiento sobre la tierra. No importa que tus pozos se los quiten, entrégalo. Dios tiene otro preparado para ti. Ellos no lo taparon, hermano Juan. Ellos se lo quedaron, porque ellos necesitaban agua. Pero ese pozo, dice la palabra de Dios, que tenía un nombre que le había dado a Abraham. Esos 4 pozos que te voy a hablar, coloque ahí bien en grande los 4 elementos de un avivamiento. Colóquelo allí, anótelo. Te voy a dar la clave para que tú puedas abrir los pozos de un avivamiento. ¿Sabes algo? La palabra de Dios me dice que el primer pozo, a raíz de la pelea que se generó con los filisteos, fue llamado Esek. Diga conmigo: Esed. Diga conmigo: Esed. Pero este pozo no se llamaba así. Este pozo era unidad. Diga conmigo: unidad. Diga conmigo: unidad. Pero a causa de la rencilla, de la pelea con los filisteos, fue cambiado el nombre y se le puso Esek, que significa rencilla. La clave de un avivamiento es la unidad. Mira el cabezón que tiene al lado. Diga conmigo: yo me tengo que unir contigo. Dígalo fuerte: yo me tengo que unir contigo. No hay avivamiento sin unidad. Querida iglesia, no hay avivamiento sin una unidad. Hay un libro que es de Revelind y se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y ese libro narra que a causa del ego y el orgullo de una iglesia que vive en contienda los unos con los otros, ¿cuántas personas aún dentro de esta iglesia viven en Esek, viven en rencillas?
quieren irse de la iglesia para no ver a su hermano. Ay, diga conmigo, se puso bueno. Y yo que quería ser abridor de pozo. ¿Quieres abrir pozos? Ama a tu hermano. Isaac no se puso a pelear con los filisteos. Isaac no se puso a decir: este pozo es mío. ¿Cuántos son peleadores de pozo aquí? Levanten la mano que yo los conozco. Peleadores de pozo que te están quitando el pozo. Es mío, no es tuyo, es mío. Y Dios dice: no, si esto se está peleando ese pocito, cuando le doy el pozón. Isaac no se puso a pelear. Él sabía que uno de los más grandes enemigos de un avivamiento, de abrir los pozos, es la rencilla. Divide y reinarás, dice el dicho. Si tú no te unes, Jennifer, no puedes ser un abridor de pozo. Regálale el pozo. Sé como Isaac. ¿Lo quieres? Tómalo. Bebe del agua. Cambia, florece. Te lo entrego. Es para ti, es más, yo lo abrí para ti. Pasa ese pozo, que cuando pases ese pozo llegarás a un segundo pozo de avivamiento. Yo no sé cuántos quieren pasar ese pozo. Yo no sé cuántos quieren decirle al Señor: yo voy a vivir en unidad. ¿Sabe qué tristeza? Es que haya mucha manifestación, pero poca convicción y cambio en los corazones. Qué triste es ver las redes sociales lleno de gente tirándose los unos con los otros. Los legalistas tirándole a los liberales, los liberales tirándole a los legalistas, y los que estamos en el medio no sabemos a quién darle. Y entonces predicamos en nuestros púlpitos amor, predicamos en nuestros púlpitos justicia, predicamos en nuestros púlpitos unidad, pero en las redes sociales estamos hablando todo lo distinto. Jesús dijo que sean unos para que el mundo crea que yo soy tu hijo. Yo no sé cuántos van a vivir en unidad. Yo no sé cuántos en bajo su gloria van a decir: yo voy a hacer un abrepozo, por lo tanto yo voy a dejar la rencilla, yo voy a dejar la pelea. Si tengo que regalar los pozos, los voy a regalar, pero yo voy a proseguir la meta. Yo soy un abrepozos. Pasó el otro pozo, hijo. ¡Pim! Los siervos, Isaac. Encontramos el segundo pozo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se levantaron los filisteos otra vez. Y este pozo, que era el pozo del perdón, diga conmigo perdón, se volvió el pozo de Siba, de Sidná. Diga conmigo Sidná. Diga conmigo Sidná. ¿Y sabe qué significa Sidná? Significa acusación. Segundo enemigo de un avivamiento, la acusación. Y segunda clave para el avivamiento, el perdón. ¿Sabe que lo contrario de acusación? El perdón. ¿Sabe lo que es el contrario de acusación? Abrazar. ¿Sabe que lo contrario de acusación? Entender. ¿Sabe que lo contrario de acusación? Reconciliar. ¿Sabe que lo contrario de acusación? Ir a la cruz y decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quieres avivamiento, iglesia? Número 1, tendrás que obedecer. Número 2, dejarás la rencilla. Número 3, aprenderás a perdonar. Y no a perdonar al que te ama, a perdonar al que te odia. Perdonar el que habla mal de ti. Perdonar el que te acusa constantemente. Perdonar el que te pisotea. Perdonar el que no te entiende. Hay mayor crédito en perdonar al que te odia que perdonar al que te ama. Acusación. Una iglesia mirándose las vigas que tienen dentro.
pretendes que la gente cambie, pero tú tienes una viga dentro que no has cambiado. Le quieres quitar la paja al ojo ajeno cuando por dentro tienes una viga. Primero sácate la viga para que después puedas ayudar a este mundo a ver con claridad. Querida iglesia, es hora de abrir los pozos de un avivamiento, pero acusándonos los unos a los otros no lo vamos a lograr. ¿Sabes por qué me da celo eso? Porque cuando yo veo que uno pelea con el otro, siendo de la misma iglesia, ¿sabes qué yo digo? ¿Dónde está Jesús? Cuando yo veo que juzgas despiadadamente, digo, ¿dónde está Jesús? ¿Y sabe qué es lo más cruel? Que me pregunto no solo dónde está Jesús, sino los 6 meses de instituto ministerial. Diga conmigo, qué fuerte. Diga conmigo, qué fuerte. Porque desde que tú empiezas a estudiar discipulado, te enseñan a buscar ser como Jesús. Y después hay 3 meses más que se llaman desarrollo ministerial, que te enseñan a ser como Jesús. Y cuando tú terminas y te gradúas, pero te jalas los pelos con tu hermano, yo digo, el instituto pasó por ti, pero tú no pasaste por el instituto. Puedes saber mucha letra, pero no tienes la práctica. Y el avivamiento no viene por la predicación, el avivamiento viene por la practicación del mensaje de vida. La Biblia no es Biblia si tú no la practicas. Duro. Un avivamiento necesita rudeza. No es lo bonito que predicamos, es que la gente vea escrita en nuestros corazones la letra de esa Biblia que predicamos. Te pregunto, ¿será que tú puedes perdonar aunque tú no tengas la razón, Sandra? ¿Será que tú puedes perdonar a tu enemigo así tú no tengas la razón? El que te hizo daño, el que de pronto mató a tu hijo, el que de pronto violentó a tu familia, el que de pronto te ha apedreado una y otra vez. ¿Será que tú puedes decir, te perdono? Y te perdono por una sola causa. Yo quiero ser el abreposo de la victoria, de la sierra, de Colombia, de Venezuela. Yo quiero ver un avivamiento. Y si me toca perdonarte, voy a perdonar 70 veces 7 y las veces que sea necesaria para poder ocasionar un gran avivamiento. ¿Cuánta pasión tienes por Dios? ¿Cuánto anhelas ver el cambio de tu nación? ¿Cuánto anhelas ver el cambio de tu barrio? ¿Cuánto anhelas? Porque si lo anhelas, no te va a importar si tienes que regalar los pozos que abres. No te va a importar que te latiguen y decirte perdono. No te va a importar menguar y ir al quebrantamiento. No te va a importar tener que decir menguo para que Cristo crezca. Dios te ha hecho abre pozos, iglesia. Pero para abrir esos pozos tendrás que quebrantarte. Tendrás que dejar de pelear con tu esposo, de pelear con tu esposa, de abrazar a tus hijos, de perdonar a esos tíos que te robaron la herencia. Dejar de pelear por dineros, por propiedades, por cosas vanas que no tienen que ver con el avivamiento. Y concentrarte en tu llamado, concentrarte en tu propósito. Tu propósito es abrir los pozos de avivamiento para tu familia. ¿Qué precio estarás dispuesto a pagar por ello? Pasas el primer pozo
quitas la rencilla de en medio de ti. Pasas el segundo pozo, perdonas y quitas la acusación. Diga conmigo cuando paso. Diga conmigo cuando paso esos dos primeros pozos. Diga conmigo, prepárate tierra, porque llegó el pozo del avivamiento. Shirama y Salabacaya. Yo no sé cuántos se alegran cuando tú pasas el pozo de la rencilla, cuando tú pasas el pozo del perdón y de la acusación. Llega el pozo de tu avivamiento. ¿Sabes cuál fue el tercer pozo? Se llama Reboab o Roboab. ¿Cómo se llama ustedes que tienen la Biblia? Roboab. ¿Y sabes qué significa este pozo? Significa ensanchamiento. Significa anchura. ¿Y sabes por qué? Porque Isaac le puso ese nombre porque comenzó a ¿qué? A fructificar. Diga conmigo, cuando yo paso el pozo de la rencilla, el pozo de la acusación, entonces comenzaré a mostrar frutos dignos del Espíritu Santo de Dios. Entonces comenzaré a fructificar en la tierra de mi desierto. Yo no sé si usted se goza o no. Empieza a florecer el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y entonces esa tierra que hoy fue una maldición se convierta ¿en qué? Lo que hoy fue un desierto se convierte en ¿qué? En un oasis. Entonces toda la tierra puede estar en escasez, pero tú estás en abundancia. Toda la tierra puede estar llorando, pero tú estás gozoso. Toda la tierra puede estar ansiosa, pero tú estás confiado en Dios. Toda la tierra está en ansiedad, pero tú tienes paz. Dáselo fuerte. Se comienza a generar el fruto. Y dígame, pastora, ¿por qué este pozo es tan importante? Pregúnteme, pastora, ¿por qué este pozo es tan importante? Este pozo es crucial, porque cuando tú comienzas a mostrar el fruto del Espíritu Santo de Dios, pasa algo extraordinario. Tus enemigos van a venir a ti, pero esta vez no para pelearte, Eddie. Esta vez no para acusarte. Esta vez para reconocer que en ti está Jehová. Yo no sé si usted le da ese fuerte aplauso a papá Dios y usted espera ese tercer pozo, porque esta vez ya no te van a pelear, ya no te van a acusar, ya no te van a dañar. Esta vez reconocerán que tú eres hijo de Dios. ¿Sabes qué dijeron los enemigos de Isaac? Dice la palabra de Dios: y ellos respondieron, verso 28: hemos visto que Jehová está contigo. Y no solamente eso, juramentaremos entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros que no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviemos en paz. Tú eres ahora qué. Tú eres ahora qué. Tú eres ahora qué. Tú eres ahora qué. Vale la pena pasar el primer pozo. Vale la pena pasar el segundo pozo. Vale la pena, querida iglesia, para que te digan bendito de Jehová, Hijo del Rey Altísimo. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Esa vieja chancletuda, chismosa, ese vecino pleitenciero, criticón. O te dicen: he ahí una bendita y un bendito de Jehová. ¿Qué quieres que digan, iglesia, de ti? ¿Qué quieres que digan tu barrio? ¿Qué quieres que diga la nación de ti? Cuando te vean pasar, hijo, te digan: he ahí
un bendito de Jehová, porque no rencilló, porque perdonó, porque no acusó, y se vio la imagen de Cristo en él. Cómo se genera un avivamiento, querida iglesia, mostrando a Jesús a las naciones, diciéndole a todo el mundo: mírenme cuando te vean, vean a Cristo Jesús en ti, vean el fruto del Espíritu Santo. Y entonces los que te peleaban, los que te maltrataron, ahora van a decir: hagamos parche, Jennifer. Ven, hagamos pacto. Ven, hagamos acuerdo. Yo quiero tener lo que tú tienes. Dígale a la persona que está a su lado: yo quiero tener lo que tú tienes. Dígalo fuerte: yo quiero tener lo que tú tienes. Pregúntale: ¿cómo hago para tener lo que tú tienes? Vendrá gente del norte, del sur, del este y del oeste, y te va a preguntar: yo quiero tener lo que tú tienes, ¿cómo hago para tenerlo? Y es ahí cuando viene un avivamiento, cuando la gente viene a ti para querer lo que tú portas. Juan Wesley dijo que pueda arder con fuerza, arde con fuerza, para que la gente venga a verte arder. Arde con fuerza, con el fuego del Espíritu Santo, con sus frutos. Arde fuerte con la unción, arde fuerte en su presencia. Y no tendrás que predicar, porque tus acciones serán tu mayor predicación. Y la gente dirá: yo quiero lo que Él tiene. Dale fuerte ese aplauso. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Que lo que estaba pasando en Isaac no se quedó en Isaac. No. ¿Sabes qué hizo Isaac? Vamos contigo, papi. Tú no eres mi enemigo, tú eres mi amigo, ¿verdad? Isaac en ese momento decidió perdonar. Decidió dejar la rencilla. Y dijo: ¿sabes qué? Yo te perdono y voy a hacer pacto contigo. ¿Y sabe qué me dice la Biblia? Que apenas pasó esto, obviamente no era así, porque, bueno, voy a explicar, porque por las redes sociales me dice que no fue así. Te explico. En la antigüedad, como cuando se hacía pacto, se ponían la mano abajo del muslo en símbolo de pacto. Pero como no estamos allá en Israel, ni somos judíos, sino que el pacto se cierra con la mano. Por eso hago este ejemplo. Corto paréntesis. Amén. Entonces, cuando hubo estrechez, ¿sabes qué pasó, Lilibet? Que lo que corría en Isaac comenzó a correr en toda la nación. Y vino un siervo de Isaac corriendo en este instante y le dijo: Isaac, hemos hallado el cuarto pozo y te tenemos una excelente noticia. Corre como nunca el agua del Espíritu Santo, corre como nunca aguas vivas. Y a causa de eso ese pozo se llamó Seba. Diga conmigo: Seba. Y ese Seba significa el número 7. Y ese número 7 significa entrar en plenitud, entrar en pacto. Y esa tierra ya no se llamó como se llamaba, sino que se llamó Berseba, la tierra del pacto. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. El acuerdo de Isaac con su enemigo no solamente fue bendición para Isaac, sino que a causa de que Isaac menguó, la tierra fue bendecida. Se generó un avivamiento. Te pregunto: ¿quieres ser un abrepozos? Te pregunto: ¿quieres ser un abrepozos? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Dios insiste y persiste en ti, porque Él te cogió como un abrepozos. Así que ponte sobre tus pies y levanta tus manitos. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Iglesia, levanta tus manitos.
El mundo tiene hambre. El mundo tiene necesidad de un propósito. El mundo tiene necesidad de un avivamiento. Y solo lo conseguirá en esos pozos de agua viva. Y Dios te dice: abre esos pozos. Abre esos pozos que han cavado desde la antigüedad sobre la tierra, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Abre esos pozos, porque las aguas del Espíritu Santo están corriendo. Y si tú realmente quieres ser un abrepozos, entonces cierra tus ojitos y levanta tus manos. Y ahí donde estás, este mensaje de convicción, no de emociones. Ahí donde estás, si tú tienes rencilla con alguien, pide perdón. Si tú tienes conflictos con tu esposo, allí menciónalo con Dios y dile: Señor, yo decido perdonar a David, pido perdonar, Señor, y perdono a Juan, a Pepito, a Pedro. Yo decido dejar la contienda en mi casa. Yo decido dejar la contienda y la rencilla. Decido pasar ese pozo. Señor, yo decido regalar ese pozo, con tal de Dios de ser ese avivador que tú has llamado que yo sea. Yo decido obedecerte, Dios. Comienza si de pronto tienes que perdonar a alguien que te ha hecho daño. Si de pronto tienes que perdonar a alguien que te violó cuando eras niña. Si tienes que perdonar a alguien que te abandonó. Si tienes que perdonar a alguien que te acusó, comienza a decir: Señor, perdono, pero yo quiero ser un abrepozos. Señor, perdono. Paso ese pozo de la rencilla, paso ese pozo de la acusación. Quiero generar fruto en mi corazón. Levanta tus manitos y dices: quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Yo quiero que cuando me vean escrita la palabra en mis acciones, en mi testimonio. Yo quiero que cuando me vean la gente diga: Dios, que me parezco a ti, mi Rey amado, que hablo como tú, que me comporto como tú, que vivo como tú. Yo quiero ser un abre pozos.